Dios los bendiga a todos mis hermanos. Muy buenas noches. Estamos aquí ya conectados en este tiempo de programación especial en todo este mes de agosto, en el que vamos a estar poniendo en alto y hablando sobre el tema de la Biblia en diferentes tópicos que vamos a estar ya cubriendo con diferentes invitados, cápsulas mañaneras también. Vamos a tener un tiempo muy rico en contenido y de mucha edificación, de mucho aprendizaje y todo con el propósito también de despertar, de lograr despertar en la iglesia, en el pueblo de Dios, el hambre por buscar, por leer, por estudiar la bendita palabra de Dios. Así que les damos una bienvenida a los que están conectados, los que están por ahí. Déjenos sus saludos, déjenos un comentario. En unos momentos más voy a estar presentando al maestro, escritor, pastor, amigo, que hoy nos acompaña, que es un privilegio que él pueda apartar de su tiempo y poder estar con nosotros el día de hoy. Así que, bueno, hermanos, pues sin más preámbulo, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que es muy importante, que se llama la inerrancia de las escrituras, la inerrancia. Y para ello, bueno, vamos a darle la bienvenida al pastor, maestro, escritor Salomón Tuyú para que él nos salude y igual forma yo presentárselos. Él actualmente radica en la bella isla de Cozumel, Quintana Roo. Estamos a 2 horas de diferencia. Nuestro hermano está conectado ahorita prácticamente a las 11 de la noche allá en Cozumel. Así que horario de Tijuana, de Baja California, Sinaloa, 9 de la noche aquí. Así que todos aquellos que están conectados, déjenos un saludo, díganos de dónde nos escriben, nos saludos, de dónde están conectados. Y en el desarrollo de esta clase, de esta enseñanza, podrán preguntar también en el chat para que el maestro Salomón pueda también atender sus preguntas. Así que vamos a presentar a nuestro hermano Salomón. Dios te bendiga, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Israel. Te mando un abrazo. Igualmente. De Cozumel, y estoy muy contento de estar aquí en tu programa. Además, quiero felicitarte por este proyecto del mes de la Biblia. Así porque es un proyecto tan importante, es el fundamento de nuestra fe, y pues todo lo que estás planeando hacer en este mes, que va a constituir, va a redundar en bendición para el pueblo de Dios, no solamente de Tijuana, que a los que mandamos saludos a toda la congregación allá, juntamente con su pastor, que también es amigo de nosotros. Freddy González, sí. Freddy, sí, le mandamos un abrazo. Y también que va a llegar a diferentes partes del mundo. Así este programa, a Israel. Estoy viendo que tienes muchísimos seguidores ya en TikTok, te estás moviendo en las redes sociales, mira, y eso me da mucho gusto, porque pues siervos de esa calidad que bendicen al pueblo de Dios, es importante seguirlos. Gracias, Salomón. Para los que nos están viendo y escuchando, hermanos, el hermano Salomón y un servidor, nos conocimos en la licenciatura de teología allá en Yucatán hace unos ayeres, hace varios años, y desde ahí pues hemos tenido una comunicación y una amistad también. Así que hoy es un privilegio que Salomón, una persona tan ilustre en el tema de la enseñanza, un defensor de la verdad, es un apologeta de la realmente que me consta, lo he tenido de alumno, he estado en sus diferentes ponencias que él ha dado, escritor de varios libros. Realmente es un privilegio, Salomón, que estés con nosotros, y el día de hoy, antes de darte el lugar ya formalmente, quisiera mencionar de una forma muy práctica, hermanos, que el tema que hoy vamos a estar exponiendo el hermano Salomón es principalmente la inerrancia de las escrituras. Y ahí en la pantalla hay una declaración que me encanta, es una declaración del año 1970 que el Concilio de las Asambleas de Dios estableció en una promulgación hablando de la inerrancia de las escrituras. Dice así esta declaración: creemos que la Biblia es la palabra escrita, es la revelación de las verdades de Dios comunicada por inspiración por medio de sus siervos a nosotros,
como tal es infalible y sin error. Entonces, la doctrina de la inerrancia bíblica, hermanos, es extremadamente importante porque la verdad sí importa. Creo que todos estamos de acuerdo con ello, y sobre este punto, ya introduciendo, yo quisiera dejarte lugar a ti, Salomón, para que nos pudieras estar disertando sobre este tema tan importante que es la inerrancia de las Escrituras. Así que adelante, mi hermano. Gracias, y yo me acuerdo que precisamente en el mes de la Biblia, me parece que en plena pandemia, nos tocó hablar acerca de este tema, la infalibilidad e inerrancia, y yo me fui a la historia en el Antiguo Testamento, aunque sabemos que el tema de infalibilidad e inerrancia es un tema de unos 200 años en la discusión teológica, pero me trasladé a uno de los pasajes de los Salmos. En esta ocasión, a mí me gustaría hablar, como es un tema que ahora está en boga, y lo he escuchado también en muchos influencers que hablan acerca de la no infalibilidad, detractores de la inerrancia de las Escrituras, pues sí me gustaría hacer otro acercamiento, pero ya no poner el ejemplo de David, que podríamos usar también el ejemplo de Pablo o el apóstol Pedro, sino ir a nuestro máximo ejemplo. En el tema de la inerrancia, creo que por allá podemos empezar, porque ¿cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Él nos enseña con su ejemplo? ¿Por qué razón? Porque primeramente Él es nuestro máximo exponente, y cuando conocemos el ejemplo del Señor podemos valorar qué es aquello que se atenta cuando se ataca el tema de la inerrancia o de la infalibilidad, que son dos temas que ahí mencionaste en la lectura de la declaración de este credo. Pero quiero antes que nada dejar unas 10 observaciones acerca de lo que el Señor Jesús nos enseña con su ejemplo, partiendo de un texto que está en Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, donde el Señor Jesucristo declara de su viva voz en ese discurso: no penséis. Interesante la palabra que usa, que escoge el Señor cuando dice no penséis. Esto nos habla de que antes que te apresures a deducir o a sacar deducciones, porque a veces pasa esto, ¿no? El tema de la inerrancia, como no está la palabra inerrancia o la palabra infalibilidad, no está en la Biblia, entonces muchos se apresuran para negar la inerrancia y negar la infalibilidad. Pero él dice, no penséis que he venido, y aquí el término venido es muy importante porque él está hablando allá de su venida como tal, porque hay dos aspectos de su venida, pero aquí está hablando no solamente de su primera venida, de su venida en general, abarcando la primera y la segunda venida, porque lo vamos a entender en las declaraciones que él va a dar. No penséis que he venido, y está hablando de su mesiandad, o sea, yo como Mesías, es lo que está diciendo, he llegado, no para abrogar la ley. Y allí el término abrogar es un concepto legal que solamente puede aplicársele a los maestros de la ley. Es decir, aquellos que dan por válido una palabra. Es decir, ¿qué palabras sí, qué palabras no? Porque eso pasa cuando el tema de la inerrancia se debate y dice, ¿sabe qué? Es que sí, la Biblia contiene errores, muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que sí, qué es lo que no? Y necesariamente se caen en abrogar algunas partes, porque dice, esto sí está inspirado, esto no está inspirado. ¿Y quién dictamina al final qué parte está inspirada y qué parte no? Y él dice, no, yo no he venido a abrogar la ley, porque eso lleva a un juicio interesante aquí, que los maestros se arriesgan. El maestro que viene a poner un pasaje, este pasaje no tiene autoridad bíblica o no tiene la veracidad bíblica, se arriesga porque está abrogando, o sea, está quebrantando un mandamiento, y aquí está expuesto a un juicio de sentencia en contra de aquellos que abroguen la ley.
No penséis que he venido a abrogar. Aquí la ley o los profetas. Es interesante que ahí va junto, la ley o los profetas, porque está refiriéndose a todo el contenido de el Tanaj, es decir, todo el Antiguo Testamento. Quiere decir... ahí no se refiere a los 10 mandamientos o al Pentateuco. Quiere decir, Salomón, una pregunta. Quiere decir que Jesucristo, con esta declaración, también está indicando que él está sujeto prácticamente 100% a las Escrituras. Él no vino a traer, por así decirlo, una revelación nueva, sino que él vino a cumplir y está sujeto a la palabra escrita. Es correcto, hay un seguimiento porque no puede quitar la base donde están las profecías que hablan acerca de su mesiandad y ser el Mesías, porque al quitar la validez de esas profecías, al quitar la base, pues ya no hay base para las profecías del Mesías. Entonces, no, es imposible quitar todo el contenido, no se puede abrogar el contenido porque es en base a eso que se puede comprobar su mesiandad. Es decir, ¿quieres conocer quién es el Mesías? Tienes que recurrir al testimonio de la ley y los profetas, que es toda la Tanaj completa. Y es interesante porque dice, no ha venido a abrogar, sino para cumplir. Ahora, aquí el término cumplir es muy importante porque aquí el término cumplir no hay que confundirlo con el término obedecer. Esto es algo muy importante. El término cumplir que aquí se habla es también un pleno significado, un pleno, de hecho la palabra cumplir viene de pleroma, de un cumplimiento pleno, de darle la plenitud del significado de la ley. Habla de un cumplimiento en su persona, es decir, recuerden que está hablando de, no he venido, está hablando de su venida, y por lo tanto, las profecías que se refieren a su primera venida tienen que tener cumplimiento, cumplimiento en su persona. Por eso hago la aclaración de que aquí no se está refiriendo a cumplimiento como sinónimo de obediencia sometida a la ley, sino cumplimiento en su persona. O sea, en él se cumplen todas las profecías relacionadas a las profecías de su primera venida como siervo. Pero el siguiente versículo nos va a ampliar un poquito más. Pasamos al siguiente versículo. El siguiente verso, es el 18, ¿no? En el 18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra. Aquí, recuerden que el versículo 18 ya habló del cumplimiento de su primera venida como siervo. Pero está diciendo que no se puede abrogar la ley hasta que todo sea cumplido. O sea, quiere decir que la primera venida no es la totalidad del cumplimiento de las profecías. Aquí está diciendo que la segunda venida, porque es lo que está diciendo, cierto, porque de cierto, o sea, verdaderamente, os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, aquí está anunciando una cuestión escatológica, porque está diciendo hasta que pasen. El cielo y la tierra pasará, lo había anunciado también, pero mi palabra no pasará. Esta cuestión escatológica que menciona así, hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, mientras no pase el cielo y la tierra, todavía hay profecías que se tienen que cumplir. Y esas profecías están relacionadas con la segunda venida, su venida como rey, porque ya hablamos del versículo 17, habla de su venida como siervo. Pero ahora el 18, su venida como rey. Quiere decir que no está abrogada la ley, sino que espera la primera parte del cumplimiento en su primera venida, ya sucedió, pero espera la segunda parte de las profecías que se refieren a él. Esto es muy importante lo que estoy aclarando. ¿Por qué razón? Porque algunas personas piensan que cuando aquí el Señor está diciendo de que ni una jota y una tilde pasará hasta que se haya cumplido, se refiere a la continuidad de la ley mosaica. Pero cuando entendemos el sentido correcto, nos damos cuenta que se está hablando del cumplimiento mesiánico en él. O sea, la primera parte de las profecías mesiánicas se cumplieron en la primera venida,
pero en la segunda venida todavía esperan otras profecías. Y esto es algo muy importante, hasta que pase el cielo y la tierra. Y aquí viene la expresión a donde vamos a llegar, que es ni una J, y la palabra J en realidad es la yod en el hebreo. La yod en arameo es una especie de coma. La letra más pequeña que se estima que hay, 66,000 yod. Wow. 66,000 yod. Y Jesús dice, cada yod, cada comita que tiene, se tiene que cumplir. O sea, así como se cumplió todas las profecías, Alfred Edersheim, por ejemplo, él explica que hay unas 500 profecías que se cumplieron en la primera venida, pero todavía se reservan otro tanto de profecías para la segunda venida, y hasta que pase el cielo y la tierra, todas esas yod se van a cumplir en la persona del Mesías. Esto es algo muy importante entender. Esto lo que está diciendo es que la letra más pequeña se tiene que cumplir. Aquí la palabra es importante entender porque está hablando de la inspiración plenaria de las Escrituras. Y está hablando también de no solamente de toda la Escritura, sino cada Escritura, cada palabra y cada tilde de la Escritura. Entonces Jesús no criticó la palabra, que es lo que mencionabas hace unos momentos, ¿no? Sino al contrario, le da el valor. Pero si decimos que hay una yod que está allí, pero es falsa, es fake, no tiene por qué cumplirse, entonces ya pusimos en duda lo que Jesús está hablando acerca de la inerrancia de las Escrituras. Ese es un tema. Ahora, por otro lado, Cristo no corrigió nunca la bibliología de los fariseos. Eso es algo muy interesante, porque sí, la bibliología de los saduceos, porque a ellos sí les dijo, erráis ignorando las Escrituras, pero en el caso de los fariseos no, porque ellos sí tenían una convicción de una inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras. Entonces, algo muy interesante. En tercer lugar, Jesús se somete a la palabra. Siempre mencionó, escrito está. Como está escrito, hay más de 150 veces la declaración escrito está, está escrito. Si escrito está, es fin de la plática. O sea, para Cristo era, si está escrito, se acabó. Ese era el sustento legal. Era una declaración en la que dice, escrito está, ya no hay para dónde discutir. Esa es la inspiración de la Escritura y es la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Juan 10:35. Jesús también proclamó que toda la Escritura se cumpliría. Y dice, la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces, es interesante en este sentido, ¿no? Porque en Juan 10:35, esa declaración del Señor Jesucristo que dijo, la Escritura no puede ser quebrantada, o sea, era una ley para él, la Escritura. Sexto, también Jesús se dedicó a la enseñanza de la palabra, continuamente era un exégeta de la palabra, era un rabino. Jesús también sanó para que se cumpliese la Escritura, porque así dice en Mateo 8:16. Jesús nunca desobedeció la palabra de Dios y la entendió como infalible, como la palabra de Dios. Y esa es una palabra que él entendía infalible. Jesús nunca desobedeció. Creía, 9, en todas las profecías mesiánicas que se cumplirían en su primera venida. De allí que le decían, ¿eres tú el Cristo, el que había de venir? Y Juan también, cuando él preguntó, decir a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, y empezó a darle las características que hablaba del reino mesiánico de Isaías, porque está escrito en Isaías 35 esas señales. Igual ante Caifás, cuando estuvo ante Caifás, cita Daniel capítulo 7, dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre
viniendo en las nubes con gran poder, y estaba hablando de su mesiandad. Habló siempre del Salmo 22, todas las profecías que él cumplió. Bueno, y por último, Jesús murió y resucitó para que se cumpliese la Escritura. Entonces, si nos acercamos a la bibliología del Señor Jesucristo, vamos a encontrar que él afirmaba en su mensaje la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Así que es importante saber abordar el tema de la infalibilidad y la inerrancia. ¿Por qué razón? Porque muchas ocasiones no se ha entendido, primero que nada, la ubicación en el tiempo histórico del origen de esta discusión, porque algunos piensan, no, es una discusión reciente, así que, ¿cómo puedes tú adjudicarle a Jesús que él habló de la infalibilidad y de la inerrancia, si esos son temas de 200 años para acá, en problema de la iglesia norteamericana? Bueno, eso es no entender toda la cosmovisión teológica, porque ciertamente un problema que se da en el que se levanta la iglesia norteamericana, porque no otra iglesia lo hizo, pero la iglesia norteamericana se levanta para proclamar el fundamentalismo en contra de la teología liberal. Pero eso no significa que no sea una doctrina importante para la iglesia en lo general. A veces pensamos que de esta manera, no, pues es que Estados Unidos está colonizándonos con esta doctrina. Ya estamos casi como las doctrinas de izquierda que están en contra de la colonización y todo eso, ¿no? Entonces, pero hay que entender esto. Hay que entender que ciertamente hubo un proceso histórico concreto. Definitivamente, al ubicarnos en el tiempo, desde luego la ilustración, el romanticismo, dio a luz el concepto de lo antisobrenatural y empezó a negar todo lo sobrenatural en la Biblia. Y así fue como surgió prácticamente todas esas tendencias a negar lo sobrenatural en la Biblia y a negar la inspiración y los milagros y todo esto en la teología liberal. Va surgiendo posteriormente como una reacción a ello el posalumbramiento, es decir, la neortodoxia que va surgiendo, y la neortodoxia va a querer adaptar la teología a la teología liberal, y es donde va surgiendo el liberalismo teológico de Barth. La neortodoxia se llama, así se le conoce. Y como una reacción a la neortodoxia, para decir, la neortodoxia dijo, bueno, es que sí tienen razón porque los milagros no existen, hay que entender que la Biblia no es la palabra de Dios, solo contiene la palabra de Dios, dijo la neortodoxia, y hay partes de la Biblia que no están inspiradas como para congraciarse con la teología liberal, con el liberalismo teológico de ese tiempo, ¿no? Y de allá, como una reacción en contra de la neortodoxia, en Estados Unidos ya iba a surgir el fundamentalismo. Es algo lógico entenderlo. ¿Por qué? Porque cristianos celosos se iban a levantar para defender la inerrancia y la infalibilidad. Sería una desgracia que no lo hicieran, que no hubiera una defensa como tal. Bueno, ahora, el hecho de detectar problemáticas en la Biblia, esto no significa que no se tenga una solución a esos problemas, sino que hay que ir profundizando, ¿no? en ese tema. Y tienen, sí es cierto, muchas de las se ha dado el tema de cuestionamiento. Y ese cuestionamiento muchas ocasiones ha llevado a un desligamiento de lo que es las doctrinas fundamentales de la Biblia. Primero se empieza a coquetear y después ya se aparta del tema de la inspiración e inerrancia. Al final, luego de muchos ejercicios, a veces semánticos, de palabras, de traducciones, entonces empiezan a sacar ciertas conclusiones que están acomodadas a una mentalidad mundana, por así decir. ¿Por qué? Porque es la mentalidad que no cree en lo sobrenatural, que no cree en lo milagroso, que no cree
en todo esto que es la inspiración de la Escritura. Pero aquí yo siempre digo esto, ¿no? En la práctica, en la teología liberal no funciona. En la práctica no funciona. No funciona cuando llevas consuelo a las almas necesitadas. No funciona ante una palabra que vas a llevar a un enfermo terminal y que la única ayuda que tiene es Dios. La teología liberal no funciona en la práctica. En las misiones no funciona la teología liberal. O sea, tú no puedes ir como un teólogo liberal a decirle, ¿sabes qué? En las culturas nativas, yo puedo poner cualquiera, aquí en los mayas. Los mayas también aquí tenían una cosmología, ¿no? De cómo se originó el mundo. O sea, tú no puedes venir a decir, ¿sabes qué? Génesis 2 tampoco es tan exacto, así que es posible que ustedes no tengan una cosmología muy correcta de que cómo se creó el mundo por medio de sus dioses mayas, pero Génesis 2 tampoco es tan exacto. O sea, ¿y qué le dicen ellos? Bueno, pues ahora, ¿qué mensaje me traes? ¿Qué mensaje? Si estoy batallando con estas cosmologías y me vienes a decir que tampoco Génesis 2 no es tan exacto, sino que es figurado, entonces al final nos quedamos en la misma, ¿no? Ni tu Dios creó el mundo, ni mi Dios creó el mundo, entonces quedamos en la misma. Vean qué interesante es que en la práctica todo eso no funciona, en la práctica de la evangelización. Así que, ¿por qué yo creo que se tiene que hablar del tema de la inspiración? En primer lugar, de la inerrancia y la infalibilidad, porque al ser atacados, Primera de Pedro 3:16 dice que debemos de presentar defensa. En segundo lugar, han surgido muchos falsos, más sobre todo en redes sociales ahora, cualquiera agarra, prende un micrófono y empieza a hablar sobre estos temas sin conocer a trasfondo qué hay detrás de ello. En tercer lugar, porque hemos estado siendo atacados, tanto por fuera como por dentro de las iglesias, por terroristas espirituales, lobos vestidos de oveja, que no están perdonando al rebaño en este tema. Ahora, ¿por qué en el corazón del hombre natural hay un rechazo natural a la palabra? Es decir, el Señor Jesús dijo, ustedes no son mi oveja porque no oís mi voz. Y para el hombre natural, estas palabras son locura. Eso es interesante, porque está demostrando que naturalmente el hombre pone una valla y se inclina hacia las cosas materiales. Y en quinto lugar, porque han surgido, en 1 Timoteo 6:20 lo dice, la falsamente llamada ciencia. A mí me llama la atención que estos grupos ponen a los pastores fundamentalistas como los más ignorantes. Mientras tú crees en la inerrancia e infalibilidad de la Escritura, eres ignorante, porque no has sido, no has sido influenciado por los descubrimientos más recientes y que no existe nada de esto, porque solamente es una ideología. Y en cambio, si tú eres un teólogo liberal, eres de los más nice, de los más aplaudidos. Y cuando en realidad es todo lo contrario, Israel, es todo lo contrario. Los teólogos fundamentalistas son los mejores exégetas que hay en la palabra, porque así cuando tú escuchas las preguntas tan superficiales que hacen, entonces, si toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces, lo que dijo la serpiente, Dios lo inspiró. Y bueno, dices, oiga, ¿qué nivel de plática tienen? Porque no estamos diciendo que todas las palabras de los que opinaron estaban siendo inspiradas. Estamos hablando que incluso aquí no distinguen entre lo que es la inspiración de las Escrituras y las palabras de los personajes, porque aquí la palabra inspiración tiene que ver con el registro sin error. Eso es algo importante entenderlo. La palabra de inspiración tenemos que entender que no se refiere a los hombres que fueron inspirados, porque no dice allá, todos esos hombres fueron inspirados, no dice, toda escritura es inspirada por Dios. No dice que todos los hombres fueron inspirados, toda escritura es inspirada por Dios. Hablando de la Biblia, la escritura es la que es el registro sin error.
No la inspiración de los hombres que sintieron hablar, no, sino el registro sin error. Eso es la inspiración. Entonces, en algo tan básico nos damos cuenta que no han profundizado estos teólogos liberales, en algo tan básico. Y entonces estamos hablando dos idiomas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque cuestionan temas de la inspiración con cosas que no tienen que ver con la inspiración, sino con estilo. Bueno. Salomón, una pregunta. Salomón, una pregunta. En cuestión de las traducciones, ya ves que hoy surgen cada vez más a lo largo de las generaciones nuevas traducciones o las mismas traducciones que ya están presentes por muchos años, nos presentan inclusive un cuadro de debate, un cuadro de discusión, que si esta traducción es la correcta, es la verdadera, qué falla y cómo poder realmente afrontar ese tipo de situaciones que uno como maestro, como pastor, como ministro, se topa con diferentes atacantes o terroristas espirituales, como tú dices, ¿no? Sí. Gracias, Israel. Muy buena pregunta, porque esta pregunta es muy común, es básica y tenemos que afrontar. Ahora, tenemos que entender que esta pregunta, sin embargo, no entra en el rango de la infalibilidad de las escrituras, sino que aquí tiene que ver con traducciones. Ahora, entender esto, no existen traducciones perfectas. Recuerden que la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras se le aplica exclusivamente a los autógrafos. ¿Qué es el autógrafo? El autógrafo, la autógrafa se le llama, es el escrito original, donde escribió Juan, donde escribió Pedro, el escrito, cosas que no los tenemos ahora. Claro. Pero que la crítica bíblica sirve para ir a tener un acercamiento lo más pegado a la autógrafa, porque recuerden esto, que lo que tenemos son copias, se llaman apógrafos, son copias de copias, y copias que muchas de ellas fueron hechas bajo persecución. Acuérdense que muchas de ellas fueron hechas en cuevas, bajo oscuridad, y a veces una pequeña tilde puede hacer la diferencia en la copia, aunque los masoretas llevaban muy estricto, pero recuerden que en una copia siempre puede darse ciertos errores de copia. Estoy explicando, ahorita llego a la traducción, permítanme, nada más quiero explicar que la inspiración está en los autógrafos, pero que las copias mantienen esa autoridad porque son copias de un original que están más atrás y que algunos de ellos ya no existen. Pero sin embargo, a través de la crítica textual se puede tener un acercamiento con el original. Y esto es algo muy importante. Ahora, cuando vamos a las traducciones, esto lo digo para que tengamos claro que los errores textuales están en las copias. En las copias, acuérdense de eso. No en cuando hablamos de infalibilidad e inerrancia, nos estamos refiriendo a los autógrafos originales. Que muchos de ellos no existen. Pero que a través del trabajo crítico de crítica textual se puede ir a un acercamiento lo más cercano al original, la traducción. Ahora, cuando vienen las traducciones vienen de las copias. Ahora, cada traducción es un intento de poner en el idioma vernáculo de cada uno de los oyentes el texto. Ahora, la traducción, tenemos que valorar cada traducción. ¿Por qué razón hay que valorarla? Porque cada traducción aporta algo, pero no podemos dar por infalible una traducción. Eso. Darle el valor. Por ejemplo, si alguien va a traducir mi exposición y tenemos dos traductores en inglés, los dos traductores, mientras yo estoy hablando, pueden hacer diferentes formas de comentario de discusión, porque hay traducciones que tienen que ver con costumbres, con un chiste o con algo, y es difícil hacer esa traducción cultural, ¿no? Pero cada una de ellas no será perfecta, pero si las juntas, puedes tener
puedes tener una comprensión más nutrida de lo que yo estoy, por ejemplo, diciendo. Ahora, es lo mismo en las traducciones. Hay muchos errores en las traducciones, sí es cierto, pero no sirven para aquellos que no conocen el idioma hebreo o el griego. Las traducciones sirven muchísimo porque aportan una parte. Ahora, no puede tampoco compararse con el estudio de la crítica bíblica. ¿Por qué? Porque la baja crítica, es decir, la crítica textual, va al original, al idioma original, y entonces ahí se presentan las diferentes vertientes de cómo pueden interpretarse el texto. Entonces es importante dar el valor. ¿Por qué nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria? Porque cuando se hace la crítica textual, cada palabra tiene una razón por la que está ahí ubicada, tanto semánticamente como etimológicamente. O sea, hay una razón por la que se usa una palabra en el idioma original. Y esto es algo maravilloso en ese sentido. Entonces, es algo muy, muy hermoso. Entonces, no sé si quedó claro o necesitamos ampliarle algo. No, está excelente, maestro. No sé si de los que estaban en el chat guste también dejarnos alguna pregunta para el maestro. Ahí adelante ustedes pueden escribir, pueden opinar. Creo que estamos desarrollando esta temática pero muy rica en información, que creo yo que habría que volver a ver luego el video una o dos veces más. Pero sí, adelante, hermano. Sí, allá de hecho hay una lectura que dice la Biblia es inerrante, o sea, no contiene error y es infalible. Son dos canales que van juntos, pero sí es importante entender. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la infalibilidad de la Escritura, cuando hablamos de la infalibilidad, estamos mencionando que en el tema de la veracidad, y cuando hablamos de lo inerrante que es las Sagradas Escrituras, porque son dos cosas que aquí se menciona, inerrantes no contiene errores, eso es lo que la palabra inerrante. La infalibilidad se está hablando de qué tan confiable es la Biblia. Son dos cosas que van juntos. Ahora, ambas, la inerrancia y la infalibilidad, está relacionada con lo que tú decías en la introducción. En la introducción hablabas de la veracidad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón de la veracidad? Porque si algo contiene, si hay errores, entonces, y no es infalible, tampoco puede ser confiable. Exacto. Sobre todo si es un documento ético de autoridad que me está pidiendo obediencia y es mi regla de fe y conducta y de alguna manera no es veraz, o sea, no va a tener la autoridad para decirme, porque entonces, ¿qué es de lo que contiene? ¿Qué cosas puedo confiar y qué cosas no? Y al final ¿y quién decide qué parte es verdadera y qué parte no es verdadera? Entonces, entramos en un problema, en un dilema grande. Por eso, la veracidad está en juego. La veracidad de las Escrituras está en juego cuando no se entiende. Entonces, la verdad de Dios, en primer lugar, es expresada con exactitud mediante las palabras de la Escritura a medida que son usadas para construir oraciones inteligibles. Ese es el primer punto en la explicación de la veracidad. Y, ¿por qué razón? Porque a medida que comprobamos yendo al texto original, porque el problema en muchas ocasiones pasa en el que no se trabaja en el texto original, y cuando no se trabaja en el texto original es donde vienen choques. Entonces, por eso dice, a medida que podemos entender qué es lo que se está diciendo en las Escrituras,
pues podemos encontrar la veracidad. 2, la verdad de Dios es expresado con exactitud mediante todas las palabras de la Escritura y no solo las que tienen contenido teológico, porque en muchas ocasiones se puede decir, es veraz en cuanto a la salvación. Pero en cuanto a datos científicos, históricos, no podemos decir que todo es verdad. Entonces ya hay un cuestionamiento allá. Incluso ya pusiste en superioridad los testigos o los testimonios históricos de otros personajes que no aparecen en la Biblia. Y entonces tu veracidad de la Biblia está sometida al testimonio de alguien extraño. O sea, le das más credibilidad a un historiador que no sea en el contenido bíblico. Por ejemplo, más seriedad aquí en Heródoto, más seriedad. Y todos estos hombres tuvieron sus errores en la historia. Pero estás evaluando la historicidad de la Biblia en base a historiadores falibles. Interesante eso de cómo se cae en esa situación, ¿no? Ahora, la verdad de Dios está expresada de manera inerrante directamente solo en los autógrafos, que es lo que decíamos hace unos momentos, es decir, escritos originales. Indirectamente en los apógrafos o las copias originales. Esto es importante también entenderlo porque aquí es donde entra la crítica textual en acción. Cuando tenemos todos esos elementos de la reconstrucción del texto, porque muchas veces podríamos estar tal vez defendiendo algo que Dios no ha dicho. Y entonces eso no tiene que ver con la inerrancia, sino con una mala interpretación de un texto. Correcto. Vamos, 4. La inerrancia permite el lenguaje de apariencia, las aproximaciones, las descripciones no contradictorias, con variantes desde perspectivas diferentes reconocidas en su tiempo. Es decir, que tomamos en cuenta en la inerrancia todos los elementos de figuras retóricas. Por eso creemos en la interpretación gramático-histórico. O sea, no puedes hablar de la inerrancia si primero no haces el trabajo. Por eso, para entender un texto, es muy fácil para los teólogos liberales decir, este texto es contradictorio, pero no hacen el trabajo en el texto. El exegético. Y es ahí el problema, porque se aventuran a dar una declaración de que es contradictorio, pero no han trabajado en el texto. Es interesante. Sí, quinto lugar, la inerrancia reconoce el uso del lenguaje figurativo, simbólico y una variedad de formas literarias para presentar la verdad. Eso es importante también porque, por ejemplo, entender que hay lenguaje común en la Biblia también, porque la Biblia no es un tratado de una enciclopedia científica donde solo el lenguaje científico se va a permear. No, en muchas ocasiones la narración es cotidiana, como cuando nosotros decimos, ya salió el sol, levántate, ya salió el sol. Ahora, dirá alguien, es una declaración que no es científica. Sin embargo, es lenguaje cotidiano, ya decimos, ya salió el sol, ya se fue el sol. Pero aunque nosotros sabemos que científicamente no es la explicación, porque el sol está allí, la Tierra es la que gira, ¿no? Pero no nos vamos a poder dar una explicación. Levántate porque ya la rotación de la Tierra hizo que... Eso no es así en la vida práctica, no es así. O sea, no vamos a dar una explicación científica. Así también las narraciones en la Biblia tenemos que entenderla de esa manera. Lugar, la ignorancia con... ¿Sí? Hay una pregunta ahí en pantalla, ahí la puedes ver. Dice, ¿por qué se les denominó a los libros apócrifos? Ok. De acuerdo al tema de la inerrancia de la escritura. Sí. Y precisamente allá Blas Crisóstomo. Saludos allá. Buena pregunta igual, porque sí está relacionada efectivamente, porque los libros, de hecho la palabra apócrifo es lo que significa oscuro, dudosos, porque no llenaban ese requisito de la infalibilidad. Tenía muchos
errores de precisión, históricos también, incluso hasta teológicos, porque en algunos de los casos hasta la invocación de muertos está presente. Entonces, estos libros siempre estuvieron dentro de una sección de libros culturales. Y esto es algo muy importante entenderlo. Por ejemplo, Macabeos es un libro histórico muy complementario, sí, donde puedes encontrar toda la historia de los Macabeos, precisamente, en el periodo intertestamentario. Y se puede consultar. Esto no quiere decir que no tienen muchos elementos importantes y hasta históricos, pero no se les consideró como inspirados porque había ciertos estándares que no llenaban dentro de las características, que eran lo histórico, lo teológico, habían diferentes aspectos y también pues no los, de una manera natural, no lo consideraban como libros autoritativos en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, por eso se le llamó así libros apócrifos, pero podríamos decir que, por ejemplo, si alguien dice, pues, ¿puedo leer a Platón, a Sócrates? Claro que sí, o sea, son libros que ahí están, uno los puede estudiar, incluso hasta padres de la iglesia puede uno leer, pero no se ponen en el mismo nivel de lo inspirado porque son libros que tienen muchos errores y fallas. Incluso es algo muy interesante allá en Israel saber esto. De los escritos de Platón, solamente existe un solo documento escrito en el griego del libro de Platón. Es interesantísimo esto. Vean, y a mí me llama la atención de cómo accionan los teólogos liberales, porque nadie duda de Platón y solamente hay un documento. De hecho, yo tengo el libro de Platón en el idioma griego y en español. Nadie duda de que es escrito de Platón. Pero el texto recibido y toda la familia de la Reina Valera tiene alrededor de 5,300 copias. Wow. Y aún así dudan. Es interesantísimo eso, hermano, porque, o sea, la evidencia es enorme. Es enorme y todavía se duda, ¿no? O sea, a diferencia de Platón, que solamente hay un escrito y nadie duda de que Platón lo escribió. Wow. Y esto es algo de cómo se trata la escritura, no como tratan todas las demás escrituras. Entonces, por esa razón estamos diciendo que la escritura que tenemos es totalmente confiable. Es confiable la palabra de Dios. Sexto, la inerrancia comprende que las citas y afirmaciones del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento pueden ser paráfrasis y pueden no tener la intención de ser citas literales palabra por palabra. Incluso a veces solamente puede ser una Mishnah, una forma de aplicar judía de una sola palabra, como la que hizo el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando él cita Génesis, un versículo de Génesis donde la palabra simiente aparece en singular y la mayoría de las veces aparece en plural, pero cita ese versículo escondido donde la única vez se cita la palabra simiente en hebreo en singular y la utiliza en Gálatas para hablar de la simiente, no de las simientes. Y él con una sola palabra de un versículo allí perdido hizo toda una argumentación, ¿no? Entonces vean que en muchas ocasiones los pasajes no tienen que estar citados exactos. Y a veces es donde la crítica textual dice, vean, aquí en el Antiguo Testamento está diciendo esto el texto, pero lo comparas en el Nuevo Testamento y mira, no está exacto la traducción, porque en muchas ocasiones es paráfrasis lo que ahí se está haciendo. Entonces eso es importante y también entender
que en muchas ocasiones no está tomado del hebreo, sino que está tomado de la Septuaginta. Por ejemplo, la palabra en Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz. Y la palabra Betulá, pero la traducción griega, la Septuaginta utiliza alma al traducirlo, que es virgen. Y Mateo utiliza esa traducción de la Septuaginta y no del hebreo para hablar de la virgen que iba a dar a luz. Entonces, es algo muy interesante de cómo le dan el sentido por medio de la Septuaginta en ese texto. Y esto es algo muy interesante, pero se tiene que aprender a manejar también esos conceptos, porque si la alta crítica viene y quiere destruir la inerrancia en base a algo que ellos piensan que ya descubrieron el eslabón perdido, pero si no han trabajado en el texto no han descubierto nada, solo de verdad están haciendo el ridículo, de verdad. Wow. Bueno, pues la inerrancia considera los métodos culturales e históricos de informar sobre cosas como genealogías, medidas, estadísticas, como válidos, en lugar de exigir los métodos modernos de hoy que demandan una precisión tecnológica. Tenemos que entender que se utilizaron los métodos. Por ejemplo, vean, cuando el apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios capítulo 15, utiliza la expresión que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra momento allá en el griego es atomé. Pero yo digo que si el apóstol Pablo estuviera vivo ahora y estuviera escribiendo el 1 Corintios, yo creo que ya no utilizaría atomé, que era en ese momento era la parte más pequeña, sino que utilizaría una palabra relacionada con partículas, porque ahora ya se habla de cosas más pequeñas como partículas, en una partícula de tiempo, ¿no? Wow. Y ya no en un átomo de tiempo, sino en una partícula de tiempo. Y entonces eso es importante entender, que usaron el lenguaje que estaba a disposición en el momento en que ellos dejan por escrito la palabra. Eso es importante para los críticos, que no iban a utilizar la palabra Facebook, que no iban a utilizar la palabra Twitter, que no iban a utilizar, porque no existía todo esto. Eso lo tienen que entender los críticos liberales al momento de querer criticar la inerrancia o infalibilidad de la escritura. Wow. Tremendo tema. Hay muchos comentarios por ahí en pantalla. Por ejemplo, el hermano Enrique Ortiz dice, pastor, la Biblia de los Testigos de Jehová, ¿de dónde fue tomada? Sea el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿De qué texto él está comentando? Muy bien. Este es muy interesante porque, miren, pongan atención a esto. La Biblia Testigo de Jehová, que yo la tengo, tiene varias versiones, pero ellos hacen una traducción en la Biblia que tenemos al español. Es una traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová del inglés. Óiganlo bien, La traducción en español está tomada de la Biblia de los Testigos de Jehová del inglés. Ahora, wow. ¿De dónde toman la traducción? Hay una adaptación que ellos hacen, porque no aparecen, ahí le llaman el siervo fiel, no aparece con nombre, porque los que son diferentes críticos y traductores, incluso hasta editoriales, han escrito a la Watchtower para preguntar de quién es su traductor. Y entonces dice, no, el único que no podemos dar el nombre para que no se gloríe ningún ser humano, dice. Entonces aparece allá, el traductor es el siervo fiel. Entonces la traducción de ellos, para ellos el que lo tradujo es el siervo fiel. Hay una ambigüedad. No, exactamente, ¿quién es el siervo fiel? Ese es el punto, el siervo fiel es el traductor.
y entonces se le pide sus credenciales, quiénes son y de dónde está tomado, y no presentan ninguna credencial, porque este entonces es un fake, es fake. O sea, algunos dicen que entienden que está tomado de una versión de la familia de la Reina Valera, ¿cómo se llama? En inglés en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Hay una de la King James, de ahí es tomada, ya viene la adaptación de la King James, y van cambiando. Como lo que se hace con las versiones, por ejemplo, actuales, que le llaman mesiánicas, ¿no? Que solamente tomadas de la King James le cambian palabras y le ponen 2 palabras hebreas y ya es versión mesiánica. Entonces, es el tema, ¿no? Que aquí sí se requiere especialistas porque se requiere de las credenciales. No es algo así como ellos románticamente dicen que es el siervo fiel el que tradujo, sino que se requiere de las credenciales para hacer una traducción. Muy así bien, es. Pues gloria a Dios. Ha sido un tiempo que yo lo predije, se lo decía a mi esposa, esto va a pasar volando el tiempo con el maestro Salomón, porque prácticamente ya estamos cumpliendo ya la hora. Yo creo que sí vamos a tener que llevar a cabo a lo mejor la siguiente semana o semana y media, o si tienes oportunidad, Salomón, de poder seguir con una ponencia sobre esta misma línea de pensamiento, estaría excelente. Hay muchos comentarios ahí en el chat, por ejemplo, el hermano Armando dice, excelente tema, es muy necesario que se enseñe en las iglesias. Hay muchos comentarios, por ejemplo, el hermano George dice, es un alimento sólido, es muy nutritivo. Y creo yo que la hermana Heidi, pastora de allá de Camalú, del programa misionero Open Arms, ella dice, saludos, maestro Israel, excelente tema. Entonces yo creo que hay mucha necesidad y creo yo que necesitamos ese tipo de medios y gente como tú, Salomón, que vienen y nos presentan toda una cosmovisión mucho bien desarrollada en cuanto a esos temas que, bueno, yo aprendí muchas cosas el día de hoy, sinceramente, y yo creo que ha sido muy edificante y vamos a tener que, yo creo que desarrollarlo más y continuar más con esos temas. Así que, Salomón, pues prácticamente hemos terminado. Vamos a continuar, yo creo que primeramente Dios, muy pronto. No sé si quieres dar alguna un último palabra en relación a ese tema. Sí, yo quiero decir que a mí me ha dolido mucho el hecho de que escucho testimonios en redes sociales de gente que dice, antes a mí me enseñaron en la inspiración verbal plenaria, yo creía en la inerrancia, pero ahora he encontrado, se me ha abierto los ojos y he encontrado que la Biblia está lleno de tantos errores. Wow. Me ha dolido mucho, me ha dolido porque nos damos cuenta de la necesidad que hay de volver a la Escritura. Y al decir esto, por eso yo quise comenzar la introducción hablando del Señor Jesús, porque si Él tenía un alto sentido de respeto a las Escrituras, al decir esto, me estás diciendo que los teólogos liberales encontraron una clave que Jesús no encontró. Y incluso Jesús basa el tema del testimonio de su deidad en la inspiración de la Escritura, porque ellas dan testimonio de mí, decía. Así es. Y entonces al momento en el que alguien dijo, incluso no vas a creer, pero hay teólogos que ya están afirmando que Jesús sí creía en la inspiración, en la inerrancia, en la Escritura, pero porque era la tendencia de los fariseos y era lo que estaba en boga en su tiempo. O sea, está diciendo que solo por esa cuestión creía en la inerrancia. Hay teólogos que se están aventurando a decir esto, y es que cuando ya atacan a la persona del Señor Jesucristo, pues es donde uno dice, yo de este barco me bajo antes que se hunda, ¿no? Porque este es el punto central donde tenemos que ver, porque el primer ataque es a la inerrancia
y después poco a poco van atacando la deidad de Cristo y van atacando hasta que ya es un hombre cualquiera y llega al punto de la salvación. Entonces, wow, sí es muy peligroso, es muy peligroso. Gloria a Dios. La hermana Roxana dice, agradecemos esta ponencia. Dios le bendiga, hermano Salomón, hermano Israel. Es una bendición escuchar palabra de Dios en esos tiempos. Saludos desde Bacum, Sonora. Hermano Enrique Ortiz dice, en otra parte, en otro programa, se pudiera explicar lo que muchas Biblias mesiánicas como la Kadosh anulan, Mateo 28, 19. Bueno, lo apuntamos ahí para que sea un buen punto. Mi hermana Carito de Tijuana, gloria a Dios por sus vidas, y que todavía hay siervos que defienden la palabra de Dios y son instrumentos para guiar a otros de la ignorancia que hay. Sana doctrina, amén, y sana doctrina, amén. Pues, definitivamente yo creo que se está haciendo un ruido y esa es la intención. Necesitamos poner esas plataformas para poder presentar ese tipo de temas y que haya un despertar en la sociedad. Y como bien decía Salomón, necesitamos volver a la palabra, y eso de volver a la palabra es aferrarnos a esta declaración. La palabra es inerrante, es infalible, y podemos estar confiados y estar seguros de que la palabra no tiene error y no falla. Así que definitivamente yo creo que hemos tenido un buen tiempo contigo, Salomón. Muchas gracias en verdad por desvelarte un poquito con nosotros. 2 horas de diferencia allá en Cozumel. Ha sido demasiado edificante ese tiempo, y creo yo que vamos a tener una segunda parte.